Hermanos y hermanas, ¿cómo están? Gracias por estar conectados siempre a la señal de Canal La Manita. Esta es la sección En Camino a Emaús, donde tenemos invitados sumamente especiales, personas que a criterio nuestro, los miembros del equipo de Canal La Manita, consideramos que son miembros de la iglesia ejemplares que nos van a dar enseñanzas que van a quedar anidadas en nuestro corazón. En esta oportunidad estoy bastante feliz porque aceptó por fin la invitación. Un hombre al que admiro mucho, un hombre que goza de mi amor y de mi amistad eterna. Lo conozco hace muchísimos años. Estoy hablando del hermano Guido Peláez Bayón. Él es limeño, pero actualmente vive en Arequipa, junto a su amada esposa Sandrita y a sus hijitos, a Antonella Ailín, a Dana, Enya y Guido Caleb. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, tiene muchos diplomados y un magíster en docencia universitaria e investigación pedagógica. Actualmente se desempeña como rector de un colegio que se llama School Tiabaya en Arequipa, y él ha servido en múltiples llamamientos a lo largo de su vida como miembro del Sumo Consejo, obrero del Templo, consejero de la Misión Perú Arequipa. Ha sido obispo en la estaca Manuel Prado, en el barrio Lambramani. Ha sido consejero de obispado, líder misional, consejero de misión. Este señor ejemplar se ha recorrido todos los llamamientos habidos y por haber dentro de la iglesia. Hace 25 años como maestro de instituto, y pues hemos tenido la bendición de que pueda aceptar nuestra invitación. En lo personal, lo conozco desde que era un puber y es un agrado para mí poderles presentar, espero que no solo por esta primera vez, sino por muchas más, ojalá acepte, a mi amigo, al hermano Guido Peláez Bayón. Guido, bienvenido a Canal La Manita. Gracias, Manuel, por la invitación. Bueno, también por tu presentación. ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima por allá por Arequipa? Bien, un poco de frío acá saliendo la temporada de lluvias. Carambas. ¿Qué tal la familia? ¿Todo bien? Muy bien, acá ya totalmente arequipeños. Ah, bueno, lindo Arequipa. Hermanos y hermanas, hoy vamos a hablar un tema bastante importante, ¿sí? Hoy, tal como dice la miniatura, la publicidad que está colgada en YouTube, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo y la revelación personal, ¿no? Y lo más importante, cómo reconocer la inspiración que recibimos cuando el Padre Celestial nos quiere decir algo, no solamente en ocasiones especiales, sino en nuestra vida diaria, en los momentos del día a día, ¿no? A veces cometemos ciertos errores en pensar de que Dios solamente es para los domingos o para ocasiones donde tenemos dificultades, pero Él está pendiente de nosotros, nos conoce y Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él y que lo sintamos. ¿Cómo es que debemos de reconocer o cómo podemos reconocer esa influencia celestial en nuestras vidas a través de la voz del Espíritu Santo? Guido, ¿qué tienes que decirnos con respecto a esta temática que vamos a abordar hoy? Bueno, primero agradecerte por la oportunidad nuevamente y también por este tema, ¿no? Tan importante y tan vital, ¿no? Me gustaría compartir, empezando con la cita del presidente Nelson. Cuando me propusiste el tema, pensé en lo que el presidente Nelson en su primera conferencia dijo esto, ¿no? En los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que el profeta de Dios lo primero que tenía que decirnos era esto, ¿no? Y en la última conferencia habló también que ya es el tiempo de ya prepararnos para su venida, ¿no? Y que van a ser tiempos difíciles, ¿no? Y me gusta también esta parte, ¿no? No será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo, ¿no?
Y él, en este discurso de la conferencia general, justamente él explica a través de ejemplos personales de su vida cómo el Espíritu Santo lo ha guiado, lo ha consolado, lo ha orientado a lo largo de su vida, ¿no? Y creo que cada uno de nosotros también, en nuestra breve experiencia, creo que también tenemos experiencias similares. Y las escrituras también están repletas de pasajes, ¿no?, que pueden hacernos ver cómo en situaciones particulares los profetas o los hombres de Dios han sido guiados, orientados a través de la influencia del Espíritu Santo para poder superar retos y adversidades de la vida, ¿no? Atención, Guido, y por favor corrígeme, pero es lo que yo estoy percibiendo en este momento, ¿no? Nosotros conocemos dos tipos de muertes, la muerte espiritual y la muerte física, ¿no? Y ahora el presidente Nelson, bueno, en esta cita del 2018, nos dice que no podremos sobrevivir espiritualmente, lo cual me lleva a la reflexión que si nosotros no somos guiados en esta época o no buscamos la guía constante del Espíritu Santo, estamos prácticamente yendo a la muerte espiritual de una manera directa, ¿no te parece? Claro, y también como que no estaba preparados para soportar los tiempos previos a la venida del Salvador, ¿no? Yo particularmente estoy convencido, no sé cuándo va a ser la segunda venida primero, pero de que está pronto, o sea, las señales son más que evidentes, considero, ¿no? Y son tiempos donde Satanás o el adversario va a hacer sus esfuerzos máximos para desviar aún a los escogidos, ¿no? Sí, con mucha, perdón, Manuel, con mucha pena, soy testigo de amistades muy buenas, hombres de muy fuerte testimonio, de pronto por ciertas circunstancias de su vida, de la vida, se han alejado o se han dejado llevar lamentablemente por los enemigos de la iglesia, a veces por resentimientos, y todo empieza con dejar de hacer pequeñas cosas que nos impide ser influenciados por el Espíritu Santo, ¿no? Y las Escrituras dicen que si luchamos contra el Espíritu o endurecemos nuestro corazón, se aparta, pues, ¿no? Y ahí empieza el desvío, lamentablemente. Sí, es cuando la gente, sobre todo, y acá te quiero hacer una pregunta antes de seguir avanzando. Cuando digo con respecto a la gente, ¿no? Una hermana me hablaba dentro de la semana y me decía, ¿qué es lo que sienten personas de repente de otras denominaciones? Y ella se respondía ella misma, ¿no? Y me decía, lo que pasa es que ellos se emocionan psicológicamente o quieren sentir y pues se sienten bien en algunas situaciones, pero no es el espíritu, ¿no? Entonces, ¿cómo es que podríamos, en tu vasta experiencia, amigo mío, diferenciar, ¿no? Para que muchos hermanos acá nos deben estar escuchando y de repente pueden ser aparentemente para muchos youtuvidentes de que es una respuesta muy obvia, pero no necesariamente lo es. ¿Cómo podríamos diferenciar la respuesta del espíritu a una emoción? Sí, a veces ¿cómo vamos a decir? Ese límite es a veces muy tenue, ¿no? A veces entre una emoción y, como dices, la influencia del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, hay algunas citas que me gustaría compartir justo de este discurso, ¿no? Del presidente Nelson, donde él explica a detalle cómo es que podemos ir descubriendo, ¿no? Sí, claro que sí. Él dice, cada una de esas, no sé si pueden pasar la siguiente cita, cada una de esas bendiciones se ha recibido, o sea, el presidente Nelson va a comenzar a explicar cada una de sus circunstancias particulares en las que él fue guiado y orientado por el Espíritu Santo, ¿no? Y dice, cada una de esas bendiciones se ha recibido al buscar y prestar atención a las impresiones del Espíritu Santo. El presidente Lorenzo Snow dijo, ese es el gran privilegio de todo santo de los últimos días, que tenemos derecho a tener manifestaciones del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Como miembros de la iglesia, al recibir el don del Espíritu Santo por imposición de manos, somos bendecidos con recibir ese derecho, esa guía, esa inspiración del Espíritu Santo. Ahora, una condición es estar digno y estar obedeciendo los mandamientos para poder recibir esa guía, ¿no? Ahora, acá
el presidente Nelson, hay un primer ejemplo, ¿no? Que dice, una de las cosas que el Espíritu ha grabado repetidamente en mi mente desde que recibí el nuevo llamamiento como presidente de la Iglesia es cuán dispuesto está el Señor a revelar su disposición y voluntad. El privilegio de recibir revelación es uno de los dones más grandiosos que Dios da a sus hijos. Entonces, lo primero que tenemos que entender ya, como miembros de la Iglesia, hemos recibido el derecho a ser influenciados por el Espíritu Santo, un miembro de la Trinidad, ¿no? Para que nos guíe, nos oriente, nos enseñe. Ok. Y el presidente Nelson está testificando de que el Señor está dispuesto a revelarnos su voluntad, ¿no? Y está dispuesto a compartirnos esos dones. Ahora, al ejemplo de la vida del presidente Nelson. Mediante las manifestaciones del Espíritu Santo, el Señor nos ayudará en todas nuestras rectas aspiraciones. ¿Sí? Está diciendo, si tenemos una aspiración recta para nuestra vida, el Señor nos va a inspirar, dice. Recuerdo que en una sala de operaciones estaba ante un paciente inseguro de cómo efectuar una intervención quirúrgica sin precedentes. Y he sentido que el Espíritu Santo hacía en mi mente un diagrama de la técnica. O sea, en su profesión, que es médico, el presidente Nelson, él recibió una inspiración de cómo tenía que realizarlo, ¿no? De la técnica que debía de aplicarla. Y es una manera en que el Espíritu Santo nos puede guiar. Yo me gustaría compartir rapidito nomás una experiencia personal. Hace poco estaba buscando un profesor de ciencia, porque me quedé sin profesor de ciencia, y yo tengo un perfil para esos docentes, ¿no? Eso que pueden ser innovadores y todo, ok. Y de pronto, acá en Perú no hay muchos profesores de ciencia, es un reto. Y de pronto se me vino la inspiración, pues, yo estaba oré por encontrar eso. Y me vino una antigua alumna que tenía de institutos, que es bióloga. Y se me vino un nombre, y le escribí por WhatsApp, y le dije, estoy buscando un profesor con ese perfil, ¿conoces a alguien? Sí, yo, me dijo, estoy buscando. Ahora, lo anecdótico, y por lo cual a veces nos desilusionamos de la inspiración o la revelación que recibimos, es que después la joven me dijo que no, que mejor busque a otra persona. Pero lo que yo hice fue seguir la inspiración, y en un momento dijo que sí. Bueno, ya su albedrío personal. A veces obtenemos respuestas o la guía del Espíritu Santo, pero vamos a hacer lo que nos dice la guía del Espíritu Santo, pero a veces también tenemos que respetar el albedrío de otras personas, ¿no? A veces como líderes en la iglesia podemos prometer a X joven o a X familia las bendiciones que el Señor tiene preparadas para ellos, pero crea en el albedrío de la persona que se cumplan o no. No sé si me dejo entender. Totalmente. Y a veces pasa eso en nuestra vida. No salieron las cosas como recibí mi inspiración, entonces no fue de Dios. No, sí fue de Dios, pero ya ahí a veces dependen de las demás personas, pues, ¿no? Nosotros no podemos obligar a los demás a que sigan la inspiración que nosotros hemos sentido. No, definitivamente. Cuando yo estaba, tú saliste como un año antes que yo a la misión. Entonces, sí. Yo estaba 98, en toda... 99. Exacto. Uh-huh. Y estaba buscando, no sé si te acuerdas, pero creo que sí, había sucedido un golpe duro en nuestras vidas, que falleció Rafael Cruz, el hermano de Vanessa Cruz, en un accidente, y a mí me dejó eso bastante tocado, y empecé a leer. Creo que esa es la época en que más empecé a leer previo a la misión, y leí una cita del presidente Hinckley, ¿sí? De la historia de Luis. Lo he contado anteriormente acá en el canal, pero es un joven que iba a salir a la misión de nombre Luis, ¿no? Dicen que él fue y consiguió un trabajo de albañil, y la única función que él tenía era separar los bloques de cemento de los fierros de construcción. O sea, él tenía que aislar los fierros porque eran construcciones fallidas. El trabajo de él era sacar los fierros de los bloques. Pasaron 2 horas y se sintió sin fuerzas, ya le olían los hombros y no había logrado sacar ni un solo fierro, porque el concreto, por más que él lo golpeaba, él no podía obtener el resultado que buscaba. Tristemente,
Se frustró, dejó el martillo, la comba y se fue hacia la caseta del capataz. Él necesitaba ese dinero para irse a la misión, para su cuota de sacrificio. Cuando de pronto él decide orar, dice, bueno, si me voy a ir a la misión, lo mínimo que puedo hacer es orar para pedirle al Padre que me dé qué otro trabajo debo de buscar. Pero la respuesta que él sintió en el corazón fue muy clara. Y ahora me haces acordar con el ejemplo que pones del presidente Nelson, que él vio el diagrama y cómo es lo que tenía que hacer. A él le llegó una respuesta bastante clara y fue de que él tenía que golpear era los fierros y no el cemento. Entonces, ahí viene el albedrío, ¿no? Porque él, en ese momento que recibe la inspiración, él dice que tuvo un momento para poder decidir, o seguir caminando donde el capataz porque ya no tenía fuerzas, o hacer cargo o hacer caso a la inspiración. Ahí ejerció su albedrío y él decidió volver. Cogió nuevamente la comba, el martillo, como se llama en sus países, y empezó a golpear los fierros, y el momento de los fierros vibrar, la vibración empezó a separar el concreto, tanto así que los otros trabajadores luego empezaron a copiar su técnica para lograr el propósito. Y realmente es maravilloso, ¿no? Pero también tienes mucha razón, porque el Señor nos inspira y nosotros tenemos el albedrío para decidir si le hacemos caso o no le hacemos caso. Mucha razón, Guido. Continuemos. Sí. Bueno, hay otra experiencia más del presidente Nelson. ¿Sí? Es en cuanto a su decisión de matrimonial. Dice, él relata, dice, con el fin de reforzar mi propuesta de matrimonio a Wendy, le dije, su segunda esposa, sé algo sobre la revelación y cómo recibirla. Dice mucho a su favor. Y cómo he llegado a descubrir es muy típico de su persona, que ella ya había buscado y recibido su propia revelación sobre nosotros, y lo que le dio el valor para decir que sí. ¿No? Entonces, ok, otra más con su llamamiento. Dice, como miembro del quórum de los 12 apóstoles, yo oraba a diario para recibir revelación, y le daba gracias al Señor cada vez que Él le hablaba a mi corazón y a mi mente. Acá puse la escritura de Doctrina y Convenios, la sección 8, versículos 2 y 3, porque habla de los dos lugares donde el Espíritu Santo nos habla o nos da la inspiración y los sentimientos, ¿no? La mente y el corazón. Y el presidente Nelson acá recalca eso, ¿no? Que el Señor le hablaba a su mente y a su corazón. Dice, cualquiera que sea nuestro llamamiento en la iglesia, podemos orar a nuestro Padre Celestial y recibir orientación y dirección, ¿no? Entonces, hermanos y hermanas, el llamamiento que usted tenga, el Padre Celestial le va a dar revelación y orientación para su llamamiento, ¿no? Eso no tenga duda. Recibir advertencias sobre peligros y distracciones y ser capaces de lograr cosas que simplemente no podríamos hacer por nosotros mismos. Acá me quiero detener un ratito. La segunda vez que me llamaron de obispo fue acá en Arequipa, en el barrio Lambramani, en la estaca Manuel Prado, y tuve un gran reto de poder buscar dos buenos consejeros, me pidieron en la presidencia estaca, y era un barrio pequeño y tenía algunos desafíos el barrio, y yo me pude pensar ahora de dónde saco los consejeros. Yo no tenía mucho tiempo tampoco viviendo por acá, hasta que, bueno, pude orar y preguntar, y sentí que un hermano debía ser. Este hermano no era investido, no era sellado en el templo tampoco, pero era un buen miembro. Y el segundo consejero, bueno, fue un poquito más difícil, pero pude estudiarlo en mi mente, como dice Doctrina y Convenios, la sección 9, en los versículos 8 y 9, y preguntar si está bien o no, ¿no? ¿Por qué? Porque este hermano que yo sentí la inspiración que debía ser mi consejero, era un buen miembro, pero no se quedaba nunca. Antes teníamos 3 horas, pues. Claro. Nunca se quedaba para la tercera hora, nunca estaba para la hora del sacerdocio, siempre se iba ya a su casa. Pero yo sabía que diezmaba, porque bueno, yo estaba en el obispado anterior, y
Y las veces que me iba con mi esposa, con mi familia, a veces los feriados de paseo, coincidencia de la vida siempre me lo encontraba, que él también estaba paseando con sus hijos. Entonces yo dije, este es un buen hombre, solamente falta un empujoncito para... Y este hermano nunca había tenido llamamientos. Entonces, bueno, y él llegó a ser mi segundo consejero. Y él fue, de verdad, un hombre muy fiel, muy devoto, y me ayudó bastante a él le delegamos los hombres y mujeres jóvenes, y los ayudó bastante, ¿no? Él tampoco no era investido y no era sellado, por más que tenía bastante años de miembro de la iglesia, más que yo, creo. Y bueno, mis dos consejeros con el tiempo, ya pues les puse el reto, y ya se invistieron en el siguiente viaje al templo, los siguiente viaje al templo, fieles a la iglesia y al evangelio, ¿no? Pero fue por dejarme guiar por el Espíritu, ¿no? Porque si me ponía a pensar como hombre natural, hubiera pensado, no, nunca ni ha dirigido nada, cómo va a dirigir un programa sacramental, cómo va a hacer las entrevistas, cómo va a hacer... Pero tampoco es que los dejé a la deriva, había que capacitarlos, había que acompañarlos en todo ese proceso, ¿no? Y otra más también es me acuerdo, para llamar al líder misional del barrio, no encontramos personas, hasta que de pronto un hermano que regresó después de muchos años al tiempo, estábamos en plena conferencia, pronto lo veo ingresar, y yo escuché bien claro, yo sentí que me dijo, es el líder misional. Y llamamos y fue un buen líder misional el hermano. Esa es la importancia de poder estar presto a poder recibir la inspiración y sobre todo obedecerla, ¿no? Porque uno de los temas que hemos estado abordando estos días, precisamente en Enseñanzas Eternas, que es el en vivo que va todas las mañanas de 10 de la mañana en adelante, hablábamos de que muchas veces recibimos la respuesta del Señor y un buen número de miembros de la iglesia obedecemos si nos conviene lo que nos responde, ¿no? Y si no nos conviene, pues adaptamos la situación. ¿Qué consejo nos podrías dar a quienes de repente tenemos ese tipo de dificultad o falencia, Guido? Bueno, algo que me gustaba hacer cuando daba mis clases en institutos era una actividad, ya después que indagamos, que descubríamos los principios, la doctrina y la manera de aplicarla, me gustaba darle un tiempo a los estudiantes, ¿no? Ahora escribe, ¿qué sientes que el Espíritu Santo se está diciendo que debe hacer con respecto a esto que hemos aprendido, ¿no? Ya sea la ley de soberanía, ya sea la ley de castidad, ya sea la ley del diezmo, lo que fuese, ¿no? O sea, lo que sientes ahora, esa impresión, yo creo que es lo que el Espíritu te está dictando, ¿no? Y te invito a que lo obedezca. O sea, finalmente, como hemos hablado al inicio, queda en nuestro albedrío, pues, ¿no? Dios no nos puede obligar. Pero sí mi invitación es que podamos hacer como Nefi, ¿no? Nefi se cuestionó si debía matar a Labán, ¿no? Yo nunca he matado a nadie, ¿no? Pero dijo, es preferible que perezca este hombre, que perezca toda tu generación o tu descendencia, ¿no? Y nos quedemos sin escrituras, no hubiéramos tenido el libro de Mormón, quizás, ¿no? Entonces, a veces vamos a tener que hacer como Nefi, quizás hacer algo que nunca hemos hecho, no nos resulte agradable, porque no creo que resulte a alguien agradable cortar la cabeza y no vamos a llegar quizás a esos extremos, pero sí algo que quizás no nos sentamos en las facultades de hacerlo, ¿no? Y el presidente Nelson en ese mismo discurso dice, si de verdad recibimos al Espíritu Santo y aprendemos a discernir y a entender sus impresiones, seremos guiados en los asuntos grandes y pequeños, ¿no? En los asuntos grandes y pequeños el Señor nos va a guiar. Igual también no me acuerdo exactamente el discurso de Richard J. Scott, pero él está en uno de estos videos de seminarios e institutos de religión, que habla sobre cómo el Espíritu Santo nos da dirección. Pero él siempre en sus enseñanzas nos invitaba a que podamos anotar y registrar las impresiones que no da el Espíritu, ¿no? Y que si anotamos y registramos y obedecíamos esas impresiones, el Señor nos iba a bendecir con más guía, ¿no? Mediante la influencia del Espíritu Santo. O sea,
ese ejercicio, esa actividad nos iba a ayudar a familiarizarnos más con el recibir revelación personal, ¿no? Claro, y a medida de que nos vamos acostumbrando a ser guiados por el Espíritu Santo, pues se nos desarrolla ese hábito celestial, y ya cuando no lo tenemos por A o B motivos, si nos estamos alejando del camino, digo yo, extrañamos, ¿no? Porque ya estamos desarrollando un hábito de hacer las cosas guiados por el Espíritu. Me imagino que eso también se aplica, como dice el presidente Nelson, no solo a cosas grandes, sino también a cosas pequeñas, ¿no? Y todos los días tomamos decisiones, hermanos y hermanas, todos los días necesitamos de hacer algo, y qué mejor que siendo guiados por nuestro Padre Celestial mediante la influencia del Espíritu. ¿Sí o qué, Guido? Sí, yo tengo una experiencia. Una de mis hijas tenía que dar su examen de admisión y le dio un cuadro de ansiedad. Estaba muy estresada porque, bueno, ella es muy capaz, pero a veces se estresaba porque tenía ese miedo del examen. Del examen, ¿no? Bueno, acá en Perú es medio bravo, pero y no quería dar. Ya habíamos pagado, era una universidad particular, ya habíamos pagado el examen, nada, no quería dar. Y mi esposa también un poco entró de ansiedad, porque como yo me imagino, pues, ¿no? Estamos pagando y cómo se va a ir al tacho el dinero. Claro, claro. Entonces yo le dije a mi esposa, déjame yo hablar con la... Y ahí fui a su cuarto y estaba la pobre, que no quería, ¿no? Un poco de ataque de pánico. Y lo que sentí, la influencia es poder darle, le dije que le iba a dar una bendición y que le iba a acompañar. Yo tenía otras cosas que hacer también, porque acá en los exámenes de bendición son domingos, pero bueno, yo sentí que primero era mi hija, ¿no? Y poder ayudarle. Y le di la bendición y fuimos y llegamos a las justas al examen. Ahora ingresó a la universidad de una manera muy buen puesto, y ahora está feliz estudiando en la universidad, feliz está con su carrera, ¿no? Y que quería estudiar. ¿Qué hubiera pasado, Manuel, si yo en ese momento me hubiera dejado ganar por el hombre natural, ¿no? ¿Cómo te vas a poner así, a recriminar, a regañarle, igual con mi esposa hacerle cargamontón, a hacer más complicada la situación, me estás haciendo demora, voy a llegar tarde a mi reunión en la iglesia? Entonces, tenemos que aprender a escuchar la influencia del Espíritu Santo, ¿no? Claro, definitivamente. Es vital. Y a veces, pues, lamentablemente nos dejamos guiar por el hombre natural. Cuando comenzamos a razonar como hombre, es que ya estamos, ya perdimos como esa es una señal de alerta, ¿no? Cuando ya vemos que estamos haciendo lo que todos harían. Y precisamente poníamos uno de esos ejemplos, ¿no? Ahí, por ejemplo, jóvenes que entran en una etapa de rebeldía, o de repente que se alejan de la iglesia, y papá y mamá los domingos, en vez de invitarlos de una manera bonita, ¿no? Para que puedan volver a la iglesia, se paran y le dicen, oye, te vas a ir al infierno, hiciste convenios y no le cumples al Señor. En vez de acercarlos, lo que están haciendo es alejarlos, ¿no? Entonces, bien, qué bueno que tu hijita pudo superar eso, y aparte de ganar una gran experiencia, ¿no? Que se actuó bajo la inspiración del Espíritu, y los frutos son esos, ¿no? Que ella pudo tener paz ante un cuadro de ansiedad, como vienes contando. Sí, y también, bueno, a mí que soy educador y me toca trabajar con jóvenes, a veces algunos de mis colaboradores, que están de rango medio, a veces les gana la emoción, pues, ¿no? Y se molestan, se refugian con algunos jóvenes, que no vienen uniformados correctamente, u otros asuntos que llegan con las normas, ¿no? Y siempre llego a este punto con ellas para reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que te molesta a ti más? ¿Que no haya cumplido con la norma, o te importa más la persona? Claro. Entonces, claro. Y como educadores creo que más nos debe de importar la persona finalmente, ¿no? Si vemos primero a la persona,
y la ponemos sobre la norma, creo que el Espíritu también nos va a guiar a cómo poder ayudar mejor a estos jóvenes, ¿no? Y yo creo que para todo, ¿no? Cuando ponemos las normas, creo, sobre las personas, nos ponemos en plan de fariseo, ¿no? Y no, el Espíritu se va y no va a haber, podrá haber la corrección, podrá haber el sermoneo de por medio, pero créeme que no va a tener efecto en el corazón ni en la mente de la otra persona, ¿no? Yo te cuento algo con lo que estás diciendo, y hermanos y hermanas, hay que tener mucho cuidado, porque lo que yo voy a decir es algo que me duele hasta ahora. Había un joven, ¿sí? Un joven que, hay un joven en mi barrio. Él no es miembro de la iglesia. Él no es miembro de la iglesia. Y siempre va con su perro, ¿sí? Un perro pitbull. Lo lleva bien con el bozal y todo lo demás. Siempre va, saluda. Alguna vez me lo encontré en la calle. Él es reciclador. No lo reconocí. Él saludó a mi esposa, me saludó a mí, hermano, hermana, a la distancia, ¿no? Pero él nunca recibe las charlas, pero él va muy juicioso, saluda a todo el mundo. Él dice que le gusta escuchar, que se siente cómodo en la iglesia. Hace más o menos 3 o 4 semanas estábamos en la reunión del sacerdocio y un hermano entra y hace un comentario y dice: acá huele horrible. Es lo que dijo, ¿no? Y empezó a mirar al perro. Bueno, nos sentimos un poco incómodos, ¿sí? Y cuando fui a hablar con el hermano, es que las reglas dicen que no deben entrar perros en la capilla. Bueno, está bien. Se puede recomendar muchas cosas en los manuales, pero ese joven no volvió más, ¿no? Entonces, ¿qué le interesó más al hermano, no? ¿La letra o la persona? Entonces me parece muy válido y muy reflexivo el ejemplo que pones, amigo mío. Y de verdad, hermanos y hermanas, hay que tener muy, muy en cuenta esa situación. ¿Qué nos importa más, no? ¿La persona o pues la letra? Hay cosas que sí, pues obviamente son muy obvias, ¿no? Pero cuando podemos desarrollar un poco más de tolerancia, eso nos hace más humanos e incluso más celestiales, porque nos acerca más a Dios. Guido, continuemos, que yo estoy fascinado con todo lo que me estás contando. Bueno, me gustaría nuevamente ir al discurso del presidente Nelson, y él habla en cuanto a cómo son los consejos, ¿no? En el quórum con la primera presidencia del quórum de los 12, y yo creo que lo podemos aplicar también para los consejos de barrio que tenemos, ¿no? Dice: cuando nos reunimos como consejo de la primera presidencia y quórum de los 12, nuestras salas de reunión se convierten en salas de revelación, ¿no? Y creo que nuestros consejos de barrio deben de ser eso, lugares, salas también de revelación, porque estamos tratando sobre personas. Estamos haciendo planes, acuerdos, acciones para ayudar a personas, a ayudarlos a que sigan la senda de los convenios, ¿no? Luego dice: aunque tal vez nuestras perspectivas iniciales difieran, ¿no?, el amor que sentimos el uno por el otro es constante. Nuestra unidad nos ayuda a discernir la voluntad del Señor. 2 aspectos importantes. Uno, dice que debe haber amor entre los integrantes de este consejo, ¿no? Y 2, unidad, ¿no? Entonces, de verdad, cuando en un consejo de barrio hay estos 2 aspectos, hay amor entre los integrantes y hay unidad, a pesar que podamos tener ideas diferentes, va a ser una sala de revelación donde el Espíritu nos va a tocar. Dice: en nuestras reuniones la mayoría nunca manda. Algo interesante, ¿no? A veces nuestro hombre natural quiere que nuestros consejos sean como en la reunión con los padres de familia, o como reunión de la asamblea de la urbanización, donde manda la mayoría, ¿no? Como en la política. En la iglesia del Señor no funciona así la cosa. Dice: en espíritu de oración nos escuchamos unos a otros, eso sí, nos escuchamos unos a otros, hablamos entre nosotros hasta que estamos unidos. Entonces, cuando hemos llegado a un acuerdo cabal, la influencia unificadora del Espíritu Santo es electrizante. Wow. ¿No? Wow. Es electrizante. Y
yo estoy seguro, ¿no?, de que varios que nos están escuchando, cuando hemos tenido amor en nuestro consejo, cuando ha habido unidad, cuando hemos podido escucharnos unos a otros, hemos podido sentir, ¿no?, que lo que se decide finalmente es la voluntad del Señor, ¿no? Y eso es lo hermoso porque en este caso lo cuenta el presidente Nelson para el quórum de los 12, ¿no? Para la reunión que tienen entre la presidencia y el quórum de los 12, pero esto se aplica en todo lado, ¿no? En la iglesia, en los llamamientos, pero uno de los lugares más bonitos en nuestro hogar, ¿no? Entonces acá podemos hacernos una pregunta reflexiva, hermanos, hermanas. ¿Cuántas veces podemos decir o podemos dar testimonio de que hemos tenido un consejo de amor en nuestro hogar y que hemos sentido algo similar a lo que nos dice el presidente Nelson, de sentir que la respuesta es electrizante, ¿no?, de que nos inunda? Si las tenemos bien y si las recordamos perfecto, si no la hemos tenido, pues tenemos una meta de poder ser pacientes, de saber escuchar a los miembros de la familia. En un hogar no hay personaje más chico que otro. Todas las opiniones son importantes porque no sabemos por qué medio el Señor nos va a hablar, pero si estamos en un sentido de unidad, en quórum, en un consejo de amor, el Espíritu va a estar ahí y nos va a decir a nuestros corazones y nos va a tener en ese sentimiento de unidad del cual estamos hablando con Guido Peláez Bayón, desde Arequipa. Él es de Lima, pero pues ya es también arequipeño. Bueno, continuemos, Guido, continuemos, por favor. Sí. Ahora, otra parte interesante del discurso es la pregunta que hace el presidente Nelson, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar respuestas a las preguntas que nos dejan perplejos, ¿no? Si algo nos enseña la experiencia trascendental que tuvo José Smith en la arboleda sagrada, es que los cielos están abiertos y que Dios habla a sus hijos. El profeta José Smith estableció un patrón para que hemos de seguir al resolver nuestras preguntas. Atraído a la promesa de Santiago de que si carecían de sabiduría, podíamos pedirla a Dios, el joven José llevó su pregunta directamente al Padre Celestial y él procuró revelación personal, y esa búsqueda dio comienzo a esta última dispensación. Entonces, el Señor está dispuesto a dar respuestas a nuestras oraciones, ¿no? Los cielos están abiertos, dice el profeta. Y José mismo dio ese ejemplo, ¿no? Él tenía una pregunta, se la hizo a Dios y Dios se la contestó, ¿no? Más adelante dice el presidente Nelson: siga en el ejemplo del profeta José, encuentren un lugar tranquilo a donde puedan ir con regularidad, ¿no? Quizás tu sala, quizás tu cuarto cerrado con llave, claro, quizás tu cama, quizás el baño, no sé, ¿no? Pero un lugar, dice, tranquilo, donde puedan ir con regularidad. Humíllense ante Dios. Humillarse no es que sentirse menos que el polvo, sino en el sentido de que aceptemos de que Dios finalmente es a quien debemos someternos nuestra voluntad, de que hemos de estar dispuestos a aceptar lo que Él nos diga. Dice: derramen su corazón a su Padre Celestial. Decirle realmente cómo nos sentimos, ¿no? Ha habido días en que realmente a veces he estado desanimado, he estado con vicisitudes, con desafíos, con retos de, no sé, de poder cumplir ciertas metas, ciertas cosas, y no me he sentido hábil ni útil, ¿no? Entonces he tenido que derramar mi corazón y decir realmente a Dios cómo me siento, ¿no? Dice: oren en el nombre de Jesús, acudan a Él para recibir respuestas y consuelo. Oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades, sí, y los anhelos mismos de su corazón, y luego escuchen, ¿no? Ya terminé de votar, de decirle todo a Dios, ahora me toca escuchar, ¿no? Y dice, sí. Ay, alguna vez escuché eso, creo que tú de repente lo puedes haber escuchado en la misión, tú eres Misión Trujillo, ¿sí? Uh-huh. Misión Trujillo. Decía mi presidente de misión, más la esposa, ¿no? Decía que muchas veces oramos, cumplimos todos esos requisitos, volcamos al Señor todos los deseos de nuestro corazón y decimos amén y nos paramos. No esperamos, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? Sí, así es.
O a veces la respuesta manual también no llegan, podemos estar media hora y no va a venir la respuesta. A veces la respuesta ya de diversas maneras. Mira, te cuento una experiencia. Y voy a continuar leyendo lo que dice acá, ¿no? Dice, anoten las ideas que acudan a su mente. Escriban sus sentimientos y denle seguimiento con las acciones que les indique tomar. Ahora, te cuento mi experiencia. Yo he estado producto a veces del estrés del trabajo y otras varias cosas que hay que ver. Porque yo en mi trabajo me encargo tengo que ver todo. y hay metas que cumplir. Y también otras cosas que pasan y está un poco desanimado. Y de pronto la semana pasada hubo la presentación del coro, pues, ¿no? Del tabernáculo. Sí, sí, allá en Lima. Bueno, yo no pude, yo la vi la transmisión en mi casa porque tenía que seguir haciendo cosas del trabajo. Y cuando estábamos escuchando, cuando se pusieron a cantar el himno llamados Trabajemos hoy en la obra del Señor. Sí, eso bonito. Trabajemos. Y yo sentí claro la inspiración, ¿no? Ahí, mira, después de tantos meses estar orando, en ese instante yo sentí el susurro, la voz del Espíritu que me decía, ¿no? Te estoy preparando para que llegues a ser como Él, o sea, como el Señor. Buenísimo. O sea, a veces no podemos entender por qué pasan ciertas cosas en la vida, porque a veces si uno ora que haya menos carga, hay más cargas, porque a veces si uno pide que haya menos desafíos, hay más desafíos, si hay menos exigencia, uno pide que hay más exigencia. Me hizo enfocarme, ¿no? Que el Señor quiere moldearme para ser como Él, ¿no? Y las cosas que nos pasan es para llegar a ser igual como el Señor Jesucristo, ¿no? Todo lo que le pasó es para poder moldearlo y llegar a ser como su Padre, ¿no? Y yo anoté lo anoté ahí yo tengo en mi WhatsApp, mi mismo número, en mi blog de notas, sí. Todo lo que espero ahí lo escribo, ¿no? Y el presidente Nelson dice, a medida que repitan este proceso día tras día, mes tras mes, año tras año, podrán creer en el principio de la revelación. Entonces, esta experiencia a mí me ayudó a asimilarlo y tomarlo con mayor resiliencia lo que pase, ¿no? Y también cuando estudiamos las escrituras, a mí una actividad que me gusta hacer es, ahora que tenemos la aplicación, que es una bendición de verdad tener todas estas ayudas de los recursos digitales, recibo una inspiración, algo con una escritura especie que estoy estudiando, hago mi nota al margen y ahí la tengo. Y eso me ayuda a mí a seguir con este proceso continuo, a poder reconocer la influencia que voy recibiendo del Espíritu Santo en mi vida. Tenemos esa gran bendición, ¿no? Definitivamente, tú y yo hemos estado en la época en que el Internet no estaba todavía. Y hemos vivido esa transición y tener esas herramientas realmente son geniales. YouTube no existía en ese tiempo y mira ahora, a pesar de la distancia, podemos estar compartiendo esto contigo, con la gente de Arequipa, la gente de Bogotá, la gente de México y todos, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, todos los que nos están viendo en este momento, hermanos, donde estén, hagamos eso, ¿no? Anotemos como nos dice el presidente Nelson, y la parte final de lo que nos comparte Guido Peláez dice, podrán crecer en el principio de la revelación. Hermanos, definitivamente eso es de un día a día. Yo les contaba hace unos días, Guido, a todos los amigos que conforman la familia Canal La Manita, que yo tengo un tema que no quiero tocarlo o sea, es un tema que yo no lo considero extremadamente sagrado. Es más, ni siquiera digo cuál es, porque no quiero que nos aventuremos más allá de lo que se debe. Pero tengo ese tema y yo he preguntado, he buscado, he obtenido libros y necesito más. Y me fui al templo de Bogotá a hablar con el presidente del templo, le pedí un tiempo. Y la respuesta que tuvimos, que él tuvo y me la dio, me dijo es que todavía no es nuestro tiempo. Pero cuando lo dijo de esa manera, sentí una paz en mi corazón. Esa paz que solamente Dios te da. Y dije, bueno, Manuel, no es el tiempo. Has hecho todo lo que se puede,
has venido a la fuente directa donde lo que quieres saber, pero él también lo dijo, o sea, esperemos, ¿no? Porque Dios tiene el tiempo para cada uno, como cuando Oliver Cowdery quería traducir también, ¿no? Y el Señor le dijo, todavía no, espérate, ¿no? Entonces el Señor en su sabiduría nos va a dar en el momento en que nosotros lo necesitemos. Y ahí, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Creciendo en el principio de revelación, teniendo estos buenos hábitos. Continuemos, amigo. Sí, entonces, bueno, el presidente Nelson también dice, ¿quiere Dios realmente hablarles? Sí. Claro, la verdad, siempre. Quiere hablarnos, ¿no? Dice, tan inútil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Missouri. Bueno, hace un paralelismo. Voy más adelante. No tienen que preguntarse qué es verdad. No tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Mediante la revelación personal pueden recibir su propio testimonio de que el libro de Mormón es la palabra de Dios, de que José Smith es un profeta y de que esta iglesia es la iglesia del Señor. Independientemente de lo que otros digan o hagan, nadie puede despojarlos del testimonio que les llegue al corazón y a la mente sobre lo que es verdadero, ¿no? Entonces, el Señor, si no quiere hablar, no, lo hace a través de la revelación personal, y podemos tener nuestro propio testimonio. Acá está hablando específicamente del libro de Mormón, ¿no? Y que nadie lo vamos a poder despejar de ello, pero tenemos que llegar a tenerlo, ¿no? Yo creo que yo llegué a saber que el libro de Mormón es verdadero porque primero lo leí, no entendía nada al comienzo, tenía 14 años, pero pude leerlo poco a poco. ¿No? La edad de José Smith tenía. La edad de José Smith cuando te bautizaste. Sí, ajá. También leí el testimonio que viene ahí del profeta José Smith y pude poco a poco, ¿no? Orar y preguntar y sentir que era verdad y tener mi propio testimonio personal, no porque me lo enseñaron, bueno, me enseñaron de hecho los misioneros, sentí el Espíritu Santo que era verdad, ¿no? Pero tuve que lograr tener mi propio testimonio, ¿no? Viví de lo que ellos me habían dicho, ¿no? Y yo creo que porque muchas personas se apartan, yo creo que no han llegado a hacer esto, ¿no? No han llegado a poder saber por ellos mismos de tener un testimonio personal, ¿no? Quizás han empezado con un bonito sentimiento, con el testimonio prestado de los misioneros o del obispo, de la persona que lo enseñó, pero tenemos que incentivar con mayor, creo, frecuencia a las personas a que lleguen a saber que esta es la iglesia del Señor a través de su propia experiencia personal, ¿no? Por algo el presidente Nelson dice, no podemos sobrevivir en estos últimos días sin la influencia reveladora del Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo no nos no va a saber que esta hora es verdadera. Bueno, van a aparecer todos estos grupos apóstatas que hay ahora de ex miembros de que arman su canal de YouTube y comienzan a compartir su proselitismo contra la iglesia, y los miembros que no tienen un testimonio de la iglesia o no han llegado a saber por el Espíritu Santo que es verdad, se van a ir lamentablemente, ¿no? Van a hacerle caso, van a comenzar a razonar como humanos y lógicamente y no es porque sean malas personas, sino simplemente no han llegado a saber por ellos mismos que esas cosas son verdaderas. Particularmente yo pienso eso, ¿no? No, y es así. Una seguidora del canal, una hermanita bastante buena, ella es de Costa Rica, me envió al WhatsApp un link, me dijo, mírelo, hermano. Lo miré, era un video, un short. No era un short dura 1 minuto. Esto era como 3 a 4 minutos, y es de una joven que fue miembro de la iglesia, pero es lo que tú dices, ¿no? Muchos se van porque a veces no hayan respuesta, ¿sí? Una de las cosas que a mí me marcó, y lo estuve comentando también esta semana que pasó, es de un presidente de hombres jóvenes que tuvimos. No te digo el nombre porque porque te vas a acordar, pero él soltaba como perlitas, ¿no? Y una vez fui y le dije, ¿no? Oye, presidente, le digo, ¿me puedes decir esto que te dijiste? Tengo esta pregunta. Y él me dijo, ¿es necesario para tu salvación?
Yo le dije, no, me dijo, entonces no preguntes. Entonces, ese mal hábito, ¿sí? Hace que muchos miembros se vayan. ¿Y a qué iba esta hermana de Costa Rica que me compartió el link? Me decía, mire, hermano, esta joven es mexicana, tiene muchos seguidores en contra de la iglesia, pero mire lo que dice en el video. Y entonces miré en el video, y en este extracto de ese podcast, de esta jovencita, ella decía que se sentía mal y se había alejado de la iglesia porque no había pasado su entrevista para entrar al templo. O sea, estamos hablando de una joven que no llegó a hacer sus convenios del templo, se sintió y de una pues lanza cosas contra la iglesia. ¿Qué es lo que pasa ahí, no? Acá hay de repente muchos hermanos y hermanas que todavía no han hecho convenios en el templo, pero es lo que debemos hacer, buscar hacer más convenios con el Señor y buscar crecer en el testimonio, que nuestro espíritu se nutra, porque va a haber menos posibilidad así de que nos vayamos en algún momento, que es lo que nos está diciendo, ¿no? Mediante la revelación personal podemos recibir nuestro propio testimonio en muchas cosas, como el libro de Mormón, que José Smith es un profeta, y me gusta la parte final de lo que nos ilustra el hermano Guido Peláez. Nadie podrá despojarnos del testimonio que nos llegue al corazón y a la mente sobre lo que es verdadero. Poderoso el presidente Nelson. Gracias, Guido, por compartirlo con nosotros. Sí, es lo que dijo él. Queriendo relacionarlo con lo que tú dices, Manuel, y del caso de la hermanita, hay en la conferencia también de octubre de 2024 hay un discurso muy bueno del presidente, del elder Dieter F. Uchtdorf, ¿no? Nutran las raíces y las ramas crecerán. Entonces, ahí habla bastante, ¿no? De en quién está cimentado nuestro testimonio. ¿En las ramas o en las raíces? Sabemos que las raíces es Cristo, ¿no? Nuestro testimonio está basado en Cristo, en su expiación. Lo demás va a fluir. Yo pienso también, cuando no edificamos nuestro testimonio sobre Jesucristo, vienen los vientos, ¿no? Que pueden ser las tentaciones, que pueden ser las adversidades de la vida, fatalidades que a veces pasan, a veces que algunos líderes no nos han tratado de acuerdo a la expectativa que pensamos, de repente no han sido tan amorosos en corregirnos, de repente nos han prohibido entrar al templo. Que nos han tratado feo, Claro, feo. ¿Por qué? Porque son humanos, pues, somos humanos, claro. No somos perfectos, ¿no? Pero como nuestro testimonio no estaba edificado sobre Jesucristo, entonces ya vemos esas cosas y nos alejamos, ¿no? Y por algo el Señor nos ha pedido que estudiemos las Escrituras, porque dice en Juan, el Señor dijo, ¿no? Porque estas testifican de mí. Y el libro de Mormón es un testimonio adicional de que Jesús es el Cristo. El libro de Mormón nos ayuda a comprender a plenitud la expiación del Salvador Jesucristo, ¿no? Y bueno, el presidente Nelson, en el mismo discurso, él dice, ¿no? Nos hace esta invitación: los exhorto a que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual a recibir revelación personal. O sea, nos está poniendo la valla más alta. O sea, no es suficiente con lo que estás haciendo, tienes que elevar más, tienes que esforzarte más. Nos invita a crecer. Para recibir revelación personal. Exacto. Porque el Señor ha prometido: si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcan los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Todo maravilloso. O sea, tenemos este gran reto. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días. O sea, el diablo, el adversario, está lanzando. Él es un personaje muy versátil. Ya la época en que solo te tentaba con palabras de Dios y ley castidad ya pasó, ahora te tienta con otras cosas, ¿no? Dudar de tu fe, dudar del profeta, dudar del evangelio, dudar de los líderes. Está que usa cada vez más, dudar de tu identidad sexual, dudar de te quiero interrumpir, porque tú y yo somos contemporáneos y hemos servido a la misión muy, muy parecido. Yo me quedo bastante sorprendido. Hay un hilo, una página, creo que todos lo conocen, a Reddit, ¿no?
Y en mis tiempos o en tus tiempos, quiero que me corrijas, pero no quiero estar pensando que mi pensamiento es para todos. Siempre veíamos a un presidente de misión como un padre, ¿no? Como un papá que nos cuidaba. Ahora he visto y he leído hilos en contra de los presidentes de misión, algunas personas que no llegaron a terminar la misión y hablan mal de su presidente de misión, que no los cuidaban, que preferían a los extranjeros. ¿Por qué se está dando todo esto, apreciado Guido? Perdón, ¿no te copié la última parte? Sí, que ¿por qué crees que se da esto? ¿Por qué ahora no se valora tanto a los líderes? ¿Por qué se habla tan mal de un presidente de misión, por ejemplo? Bueno, algo primero, como hombres naturales creo que el chisme y el hablar mal de otra persona siempre va a jalar. Eso es la verdad. En el ámbito, en la iglesia, en el ámbito laboral, amical, es como seres humanos es un defecto y tenemos tendencia a hablar mal de las personas. Entonces es algo que tenemos que mejorar todos. Por algo creo en la investidura del templo también aprendemos de que el Señor nos invita a hacer convenios de evitar ello, ¿no? Porque finalmente no edifica, ¿no? Así sea verdad, o sea, no edifica que pueda hablar mal de una persona, porque al final el que termina contaminándose es uno mismo, ¿no? Uno mismo es que se termina mal, porque hablar mal te llena el corazón de malos sentimientos, y cuando hay malos sentimientos en el corazón, finalmente la influencia del Espíritu Santo se aparta, no va a estar ahí, por más. Hermanos y hermanas, caigamos en cuenta en esto que nos acaba de compartir Guido, ¿no? Es que nosotros siempre buscamos una justificante. Y la justificante es, bueno, si una persona se portó mal, pues hablo mal de esa persona, y eso no nos edifica. Eso hace que el espíritu se vaya volando, hermanos y hermanas. Lo que debemos hacer es lo correcto, ir a conversar con esa persona, tratar de amonestarlo de la manera en que el Señor nos dice, o ir con los entes correctos. Pero si nos dejamos llevar por el chisme, por el mal comentario, por esa crítica, y recordemos que la crítica es el espíritu de la apostasía, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Gracias, Guido, gracias. Te saqué el tema, pero es que era importante saber tu opinión ahí. No, es que justamente estamos hablando sobre el recibir revelación y tener la influencia del Espíritu Santo. Y cuando tenemos el corazón con resentimiento, con ira, con orgullo, con cólera, animaversión, no va a morar el Espíritu de Dios con uno, se va a ir, pues, se aparta, ¿no? Sí, es cierto, totalmente cierto. Por más justificado, ¿no? El Salvador tendría todas las razones del mundo para estar con malos sentimientos contra sus semejantes cuando lo crucificaron, ¿no? Sin embargo, él pidió que los perdonara en ese momento. Sí, totalmente. Gracias, sí. Te saqué del tema, pero era necesario. Ok, bueno, más adelante dice el presente, y acá viene a lo que estábamos hablando, ¿no? Nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, ¿no? Y nuestro corazón es puro, creo, cuando no guardamos malos sentimientos hacia otras personas. Sea que tengamos toda la justificación del mundo para guardárselo hacia ella. Estricta obediencia, búsqueda diligente, el de deleitarse a diario en las palabras de Cristo, en el libro de Mormón, y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y a la historia familiar. Mire, nos da acá el presidente Nelson en educación le damos los tips. Los tips para que los cielos estén en conexión con nosotros, ¿no? Dice pureza, esforzarnos por ser puros, obediencia estricta, buscar diligentemente, el deleitarnos a diario, dice, a diario. No cuando te acuerdes. No cuando te acuerdes. No. Exacto. Las palabras de Cristo en el libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y la historia familiar. O sea, son cosas que van a crear el ambiente necesario para que el Espíritu Santo, su influencia, hable a nuestra mente y hable a nuestro corazón, ¿no? Indudablemente, tal vez haya ocasiones en que piensen que los cielos están cerrados, ¿no? Y es cierto, ¿no? A veces algunos hermanos, y me ha tocado también a pasar
momentos de mi vida que estaba a veces desanimado, ¿no? Porque nos esforzamos por guardar los mandamientos, nos esforzamos por leer las escrituras, por hacer la obra del templo, ¿sí? Y de repente lo que pedimos no sale. Claro. Por lo que estamos orando no se cumple. Las bendiciones que anhelamos no llegan, ¿no? Dice, pero les prometo que a medida que sigan siendo obedientes, expresando gratitud por cada bendición que el Señor les dé, y en tanto honren con paciencia, no lo repito, en tanto honren con paciencia el tiempo del Señor, el tiempo del Señor se les dará el conocimiento y la comprensión que busca. O sea, en el tiempo del Señor se dará el conocimiento y la comprensión que busca. Eso es lo que la revelación personal les traerá. Totalmente, totalmente. Y quiero recalcar ahí, ¿no? En el tiempo del Señor, que eso es lo que siempre debemos de tener presente. Ahora, hay algo, hermanos, que se llama longanimidad, ¿no? Que muy poco lo aplicamos, pero realmente saber sufrir, ¿no? Saber esperar en las aflicciones, porque cuando el Señor nos bendice, lo va a hacer abundantemente. Y lo que tenemos, algo que quiero rescatar acá, es que no solamente dice obediencia, sino el presidente Nelson hace énfasis en que sea una estricta obediencia, ¿no? Acá no es que me conviene esto y lo obedezco, me conviene lo otro y lo obedezco, sino hay que ser muy estrictos en la obediencia. Y siempre he repetido que en la iglesia primero hay que hacer para luego saber. Y muchos a veces pretendemos saber por qué lo tenemos que hacer, y ahí estamos equivocando el camino, hermanos y hermanas, de verdad. Y como dice, ¿no? Al final, eso es lo que la revelación personal nos traerá. Buenísimo, buenísimo, de Es verdad. que vivimos tiempos, Manuel, esto me pasaba con mis alumnos, ellos me querían que, así, me preguntaban algo y querían que, como el Google, cuando aprietas, pones el buscador, pones Enter y ya al toque sale las respuestas. Ajá. Esta generación, y bueno, nos estamos acostumbrando a que las cosas sucedan rápido, que de inmediato tengamos las respuestas. Y a veces, cuando en asuntos de nuestra vida no tenemos la respuesta rápida, ya comenzamos a dudar del evangelio, comenzamos a creer de que Dios no responde o que la iglesia es falsa. Sí. ¿No? De qué vale que pague mis diezmos, de que me sacrifique tantas cosas, y al final no responde Dios mis oraciones. Entonces esa iglesia es falsa. No es la iglesia del Señor. Pero todo este contexto que nos ha traído toda esta vorágine del desarrollo tecnológico, de la inmediatez, juega a veces en contra, ¿no? Creemos que el Señor es igual que la IA, es igual que el Google, ¿no? La respuesta inmediata de todo. Y si no es así, Dios no existe, o la iglesia es falsa, o más no es, ¿no? Pero no es así. Miren, me gustaría corroborar con lo que dice más adelante el presidente Nelson. Dicen, vivimos en un mundo complejo y cada vez más contencioso. El constante acceso a las redes sociales y un ciclo de noticias de 24 horas nos bombardean con incesantes mensajes. Si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. Por eso es vital que podamos seguir todos estos consejos que el presidente Nelson nos ha dado sobre la relación personal, porque vivimos en un mundo complejo, vivimos en un mundo de contención, y ya sabemos de dónde viene la contención. Sí. Donde las redes sociales, donde las noticias nos llenan y nos bombardean de un montón de mensajes que muchas veces no son edificantes para nuestra fe, para nuestra esperanza, ¿no? Voces filosóficas, tendencias que cada vez más atacan la religiosidad, el seguir una fe, ¿no? Que atacan más el plan de Dios. Entonces, por eso es necesario aprender a recibir revelación, porque sin esta no vamos a, como dice el presidente Nelson, a sobrevivir en estos últimos días. Cierto. Vivimos en un tiempo donde las cosas buenas también se utilizan para la maldad, y eso es algo, no sé si te acuerdas de Aurelio Montes, pero él sí, alguna vez en un discurso, buen hombre, gran persona, él dijo, ¿no? Estamos viviendo, y yo lo repito siempre, estamos viviendo en unos tiempos, o en un tiempo
en que estamos solamente a un clic de lo celestial a lo profano. Entonces, hermanos y hermanas, debemos de tener mucho, mucho cuidado, porque hay voces, ¿no?, que no solamente son voces malas, porque recordemos que el plan del maligno es sutil. Entonces debemos de recordar ciertos temas. Uno, vamos a escuchar voces seductoras, voces que nos hablan de una manera linda, ¿no? Pero ahí es donde se aplica lo que nos dice el presidente Nelson y que Guido nos lo recuerda en esta disertación que estamos haciendo. Debemos aprender a recibir revelación, ¿no? El presidente Harold B. Lee alguna vez dijo que si nosotros nos arrodillamos teniendo una respuesta ya en nuestro corazón, va a ser tan difícil escuchar la voz del Espíritu como discernir una gota específica en un océano de pensamientos. Así que tenemos arduo trabajo y para estar conectado con los cielos. Gracias, Guido. Continuemos, amigo. Así es, Manuel. Y es una actividad, o sea, diaria. O sea, es una lucha diaria en la que tenemos que aprender a recibir revelación, ¿no? Y en el discurso, continuando con el discurso del presidente Nelson, dice: nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo, ¿no? Parafraseando Doctrina y Convenios 64, estamos viviendo el hoy. Sí, claro. ¿No? Dicen, mañana vengo. Sí, ahorita estamos en el hoy, casi por las postrimerías del hoy. Entonces, o sea, Él llevará alguna de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando Él vuelva. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta iglesia en majestad y gloria. Creo que cuando éramos nosotros hombres jóvenes, jamás íbamos a pensar que íbamos a tener tal cantidad de templos que hay. No. Jamás, eso no estaba ni en nuestros sueños que Perú iba a tener 9 templos. No, ese templo teníamos el templo de Lima, e íbamos al bautisterio y no bajábamos de sin bautismo, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces, salíamos temblando y azules. No había templo en Colombia, no había templo en Ecuador. Claro, había hermanos que se venían de Venezuela a Lima. Claro, nos encontramos con los colombianos que llegaban en caravana, Venezuela, ecuatorianos. Qué lindo, de verdad. Y ahora cómo ha avanzado todo, ¿no? Y esa es parte, creo, de esto, ¿no? Que veremos indicios milagrosos de Dios, el Padre y de su Hijo Jesucristo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está preparando todo lo necesario para cuando venga el Salvador, ¿no? Sabemos, ¿no? ¿Qué se va a hacer cuando venga el Salvador? Pues vamos a terminar de hacer la obra del templo. Va a haber un montón de hermanos. Sí, total. Va a haber un montón de hermanos que son muy buenos, que van a estar presentes cuando Cristo venga, que no son miembros de nuestra fe, y bueno, y van a tener que hacer la obra también por sus antepasados, ¿no? Entonces, claro, definitivamente. Por eso se necesitan los templos. Con 1000 templos no va a alcanzar todavía el tiempo para hacer toda la obra por los millones de millones que han vivido sobre la tierra, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, todavía va a haber más templos. Jesucristo preside en esta iglesia en majestad y gloria. Pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo, ¿no? Entonces ya creo que a lo largo del discurso hemos analizado cómo el Espíritu Santo nos puede guiar, nos puede orientar, nos puede consolar, y también es constante el Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico, ¿no? Un profeta del Señor nos está suplicando que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación, ¿no? Y por algo nos está dando este pedido, ¿no? Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Ya hemos visto, ¿no? Nos ha invitado a estudiar las Escrituras, en especial el libro de Mormón, nos ha hablado de la hora del templo, ¿no? Y dice, la verdad más importante que el Espíritu Santo podría testificarles es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Tal como Pedro cuando le preguntó, ¿no? ¿Y tú quién dices que soy, no? Tú eres el Cristo, ¿no? Y luego le da una bendición, ¿no? Porque ni carne ni sangre se lo había revelado, sino el Espíritu. Total. Y eso yo creo que va a ayudarnos a tener nuestro testimonio
de Cristo por el poder del Espíritu Santo. Cuando llegamos a saber por el poder del Espíritu Santo de que Jesús es el Cristo, llegamos a saber de que esta es su iglesia. Llegamos a saber de que Él es el Dios de Israel y que Él ha restaurado su iglesia en estos últimos días, que le ha llamado un profeta, que las Escrituras dan testimonio de Él. No vemos a Jesucristo como mi amigo casual, o como un gran filósofo, o como alguien que fue buena gente, o como un personaje histórico, sino lo vemos como un Dios, como el Dios que debemos de adorar, como el modelo de vida que debemos seguir. Cuando llegamos a saber que Jesús es el Cristo, deseamos ser discípulos de Él. Nos esforzamos, a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestros pecados, de poder seguir su ejemplo. Cuando sabemos que Jesús es el Cristo, deseamos arrepentirnos, deseamos confiar en los méritos de su expiación, ¿no? Y deseamos bendecir a nuestros semejantes. Es el tesoro, el tesoro más grande que debemos anhelar, ¿no? Saber por medio del Espíritu de que Jesús es el Cristo. Sí, aún hermanos y hermanas, en estos momentos, de repente estamos viendo este podcast y sentimos que no lo tenemos, pues no te vayas, quédate, porque ese es el lugar correcto. Acá es donde lo vas a poder sentir dentro de la iglesia. Y búscalo, porque aquel que busca encuentra, y si pides vas a recibir. Pero hoy estamos viendo cuál es la manera en que podemos recibir esa revelación. Hay cosas que nos faltan de repente en nuestra vida, y es esta una guía para poder llegar a obtenerlo. Definitivamente, qué bonito, Guido, lo que dice el presidente Nelson y lo que nos estás trayendo en este podcast. Voy a compartir una preocupación. Bueno, yo he servido casi 9 años de mi vida como consejero de misión. Uh-huh. Y también cuando he servido como obispo, siempre mi preocupación ha sido los nuevos conversos, porque yo he sido nuevo converso. Yo no he nacido en la iglesia. Yo te hermané. Di que sí, por favor. Sí. Y hermanos, lo interrumpo. Yeah. Es que yo le decía, hermanos y hermanas, antes en la previa de este podcast, yo le decía, ¿no? Que Guido, ¿sí? Era el chico pesado, pues, del barrio, ¿no? Pero no porque sea malo, sino porque, por ejemplo, yo me portaba mal, ¿no? Y mi mamá, ¿sí? Que en paz descanse, ¿no? Ella me decía, pero Manuel, tienes que ser como Guido, ¿no? Porque Guido se bautizó joven, a los 14 años, y fue el único miembro de su familia, ¿no? Y como podemos ver, él se mantuvo, obtuvo su testimonio, fue a una misión, luego se casó, sirvió como obispo, ha tenido muchos estos llamamientos, una vida fiel, tiene una hermosa familia, y esto demuestra, hermanos y hermanas, que es posible. Sí, que es posible. No te sientas solo, no te sientas sola en este momento. Realmente el Padre Celestial, si tú lo buscas, Él va a estar contigo, y así no lo busques, va a estar contigo, solo tienes que reconocerlo. Y eso es, ¿no? O sea, yo le decía a Guido, lo voy a tener que decir, porque mi mamá siempre me lo ponía de ejemplo, ¿no? Manuel, por favor, mira, tú tienes aquí, tú tienes allá, hay un buen hombre, y pues estoy bastante gozoso de poder llamarlo amigo, ¿no? Bueno, continuemos, Guido. Gracias, Manuel, sí, siempre hay que acordarnos de tus papis. Gracias. Y bueno, entonces, siempre ha sido mi preocupación los nuevos conversos, porque me apena cuando veo que un nuevo converso se bautiza y luego se aleja automáticamente. Uh-huh. Y por algo el presidente Nelson ha pedido de su gestión como presidente de la iglesia, de que los nuevos conversos apenas se bautizan, reciban el sacerdocio, no sé si son varones, ¿claro? Y de inmediato tengan hombres o mujeres tengan su recomendación para el templo, para que ya hagan, ¿no? Obra del templo, ¿no? Después de haberse ser confirmados y haber recibido el don del Espíritu Santo, ¿no? Y porque hay poder en ellos, en que ellos antes nosotros teníamos que esperar yo tuve que esperar un año de bautizado para poder entrar al templo. Yo tenía ganas de ir, de conocer el templo, ¿no? Y por algo hay esto, ¿no? Y justamente estaba estudiando en el BNCM las semanas anteriores, cuando hablamos de la restauración del sacerdocio de Aarón, uh-huh. y yo anoté mi ejemplar de las Escrituras, ¿no? ¿Por qué los nuevos conversos varones deben recibir el sacerdocio de Aarón con prontitud?
con prontitud. Está en José Smith Historia, en los versículos 74 y 75. Dice, no bien hube bautizado a Oliver Cowdery, está hablando José Smith, cuando el Espíritu Santo descendió sobre él. Pero acordémonos, primero recibieron el sacerdocio de Aarón y después le pidió Juan el Bautista que se bauticen en uno al otro, ¿no? Y se puso de pie y profetizó muchas cosas que había de acontecer en breve. Igualmente, en cuanto él me hubo bautizado, recibí también el espíritu de profecía. Sabemos por la revelación del Apocalipsis que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Y poniéndome de pie, profeticé concerniente al desarrollo de esta iglesia y muchas otras cosas que funcionaban con ella y con esta generación de los hijos de los hombres. Fuimos llenos del Espíritu Santo. Entonces ahí he resaltado, ¿no? El Espíritu Santo descendió sobre él, el espíritu de profecía, y fuimos llenos del Espíritu Santo. Y nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación, encontrándose ahora iluminadas nuestra mente. Es un fruto del Espíritu Santo, ¿no? En Doctrina y Convento también, si estamos siguiendo el Ben Sigue, vamos a ver que una de las funciones del Espíritu es iluminar nuestra mente. Empezamos a comprender las Escrituras. Ellos en ese momento están en el proceso de la traducción del libro de Mormón. Entonces comenzaron a comprender y a entender las Escrituras. Entonces el Espíritu Santo también nos va a ayudar a entender las Escrituras. Y nos fue revelado el verdadero significado e intención de sus pasajes más misteriosos, de una manera que hasta entonces no habíamos logrado ni siquiera pensado. Mientras tanto, nos vimos obligados a guardar en secreto las circunstancias relativas al haber recibido el sacerdocio y el habernos bautizado. O sea, ¿cuándo sucedió toda esta cosa? Después fueron que recibieron el bautismo y después de que recibieron el sacerdocio de Aarón, ¿no? Entonces recibieron todas estas bendiciones. Y de verdad, puede sonar un feo, pero es una desgracia, es una tragedia para la iglesia del Señor, que nos demos el lujo a veces de posponer el ordenar a un nuevo converso al sacerdocio de Aarón después de su bautismo. Por la, a veces, idea burocrática o falsa tradición de que no, tiene que estar preparado, de que no. Es una desgracia porque lo he visto varias veces. El hermano pasa una semana y después no viene. Y volverlo a traer otra vez, casi no pasa. O sea, si hacemos una investigación de estadística y vamos a ver que hay bastantes probabilidades que el nuevo converso varón se va a alejar de la iglesia si no recibe con prontitud el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué? Porque lo estamos absteniendo de poder recibir todas estas bendiciones, de que sea lleno del Espíritu Santo, de que éste le ilumine su mente, de que éste le ayude a comprender las Escrituras que recién está aprendiendo a poder conocerlas, ¿no? Entonces hay poder, el Señor ha dicho, ¿no? En mis ordenanzas se manifiesta el poder de la divinidad. Cuando el nuevo converso tiene estas experiencias espirituales, de recibir una ordenanza del Evangelio, que recibe el sacerdocio de Aarón, apenas se bautiza, de poder entrar al templo, tener su reconciliación para el templo y hacer ordenanza por sus antepasados, él se va a llenar del Espíritu del Señor. Él va a poder tener con mayor ese testimonio que está creciendo, a poder nutrirse cada vez más, y esa experiencia significativa le va a ayudar a poder permanecer, ¿no? El presidente Hinckley también hablaba estadísticamente que, no me acuerdo si los hermanos que hacen la historia familiar es probablemente que se quede el 70 o el 80% de los no conversos se queden si hacían su historia familiar y la obra del templo, ¿no? Pero hay muchas veces, y es cierto, o sea, bueno, hermanos y hermanas, no se sientan mal, porque esto es Canal La Manita y acá no tenemos ningún tipo de tabúes, ¿no? Hablamos como cuando estamos en la capilla y la preocupación de Guido es cierta. Muchas veces, muchas ocasiones, sentimos el poder burocratizar ciertas cosas. Ahora, si nos vamos a un punto de vista doctrinal, podemos entender también que el sacerdocio de Aarón tiene la llave del ministerio de ángeles, y al poderle dar a un nuevo converso que está limpio después de la ordenanza del bautismo, el sacerdocio de Aarón, también vamos a entender que ángeles lo estarán ministrando y enseñándole lo que necesita, fortaleciéndole.
pero a veces hermanos, o sea, he tenido ciertos llamamientos de responsabilidad en mi vida y nunca me he sentido capacitado, ¿ah? Y yo solamente sé que no los merecía, pero que el Señor confía en mí. Y si el Señor confía en mí, ¿quiénes somos nosotros para no confiar en los otros hijos de Dios? Eso es algo que debemos de caer en cuenta, hermano. Nos ha seguido porque es lo ideal. Hay que darle el sacerdocio a Aarón porque ángeles les van a enseñar. ¿Y quién es mejor que los ángeles? Si a veces nosotros hasta nos olvidamos de continuar la enseñanza que le estaban dando los misioneros, de fortalecerles, no se le da un llamamiento. Hay barrios y hay unidades en que se adolece de un buen hermanamiento. Entonces, ¿por qué privarlos? ¿Por qué privarlos? Y es una muy, muy buena reflexión, Guido. Muchas gracias. Quisiera compartirlo. No es doctrina oficial, ¿eh? Por si acaso. Pero, no, son posiciones muy personales. Es una reflexión que yo, de lo que aprendí al estudiar ese pasaje, ¿no? En las últimas semanas. También, cuando yo me bauticé, yo soy bastante amante de la música. Cuando yo me bauticé, yo iba con mis polos de bandas y con mi jean roto a la capilla. Y yo agradezco bastante a los misioneros que confiaron bastante en mí, ¿no? Que nunca me juzgaron por mi manera de vestirme, por la música que escuchaba y también por los líderes que tuve, ¿no? Ahí en la iglesia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no vamos a darle el sacerdocio a Aarón porque nunca viene en camisa y corbata? Claro, imagínate. ¿No? Y la familia que tienes ahora, ¿no? No. Claro, yo creo que eso, aunque sí hubo alguien que una vez me dijo, no, ¿qué te crees, pituco? Me dijo, que vienes así, pero bueno, pues, como ya sabía que la iglesia, bueno, yo todavía no me bautizaba, pero yo sentía que la iglesia verdadera, bueno, no me tomé muy a pecho su comentario. Mejor. Algo relacionado, y que es la última diapositiva que quiero compartir, está relacionada, hay una parábola que no sé qué nombre ponerle todavía, no sé si la parábola de los discos, pero hice esta analogía, una vez lo presenté en una charla que me invitaron los jóvenes. Bueno, yo soy muy amante de la música, y yo me inicié escuchando así, en estos discos antiguos, que se llaman discos de vinilo, pero acá hay bastantes, para que este disco, muchos de los que son, todavía no pasan así, muchos de los melómanos, o las personas aficionadas a los discos, dicen que este formato antiguo, ¿no? Que es un disco redondo, grande, de plástico, es el mejor formato para escuchar un audio de calidad, ¿no? Pero para escuchar ese audio de calidad, tiene que reunir ciertas condiciones. Ahora sí, pongamos la siguiente diapositiva. Ok, ¿qué cosa es? Ahí si ven esa cabecita que está ahí, de color naranja, si no me equivoco, es la aguja, ¿sí? Ahí dentro tiene una puntita chiquitita. Entonces, esa aguja, lo que hace, el disco tiene como un surco, como una línea, donde ahí está grabada la música. Entonces, la aguja va girando el disco y la aguja va leyendo, el surco va leyendo y se reproduce el sonido, ¿no? Pero para que ocurra ese disfrute, ese goce para los que nos gusta el audio de calidad, la aguja tiene que estar limpia, el disco tiene que estar limpio. A ver, la siguiente, por favor. ¿Qué hago yo antes de poner el disco? Eso que hay es como una brocha, ¿no? Entonces yo lo limpio para sacarle todo el polvo, porque tiene que estar, si no va a sonar no va a sonar con tanta calidad el sonido. Ok, el siguiente. Pero también tengo que con ese pequeño líquido y esa pequeña limpiador, tengo que limpiar también la aguja, para que o sea, en pocas palabras, tanto la aguja como el disco tienen que estar limpios, ¿sí? Entonces, una vez que se unen esas condiciones, entonces el sonido es espectacular. y lo he comprobado, ¿no? O sea, el disco vinilo, en mi opinión, suena mejor que los CDs y bueno, ni que habla con los streaming todavía. ¿A qué voy?
esta analogía quiero hacerlo igual con la escritura que está en el libro de Mormón, en Alma 26:22. Dice, sí, al que se arrepiente y ejerce la fe y produce buenas obras y obra continuamente sin cesar, a este le es permitido conocer los misterios de Dios. Los misterios de Dios es simplemente las verdades de Dios, las doctrinas de Dios. Pero miren, hay condiciones, ¿no? Para que conozcamos los misterios de Dios. Tenemos que arrepentirnos y ejercer fe y producir buenas obras. Para que mi disco suene bonito y suene agradable y tenga ese placer de deleitar mis oídos, pues tengo que limpiarlo de todas las impurezas que tiene. Igual la aguja tiene que estar limpia, si no, no ocurre esa maravilla del sonido de calidad. Tengo que pararme, tomarme un tiempo para limpiarlo, hay un esfuerzo de nuestra parte, ¿no? Como dice acá, ¿no? Y produce buenas obras y obra continuamente sin cesar. Le es permitido conocer los misterios de Dios. Sí, a este le será permitido revelar cosas que nunca han sido reveladas. Sí, a este le será concedido llevar a miles de almas al arrepentimiento, así como a nosotros se nos ha permitido traer a estos nuestros hermanos al arrepentimiento. Bueno, Alma está haciendo la reflexión ahí cuando convirtieron a los lamanitas, si no me equivoco. Entonces, de la misma manera, que para escuchar un audio de calidad se necesita hacer toda una metodología de limpieza. Igual, en nuestra vida tenemos que limpiarnos de todas las impurezas, ¿no? Producto de que somos hombres naturales, somos imperfectos, tenemos que, el presidente Nelson nos ha hablado del arrepentimiento diario, ¿no? Tenemos que arrepentirnos diariamente de nuestras imperfecciones. Y el hacer eso, y el esforzarnos por ejercer fe en la expiación de Jesucristo, en esforzarnos por hacer buenas obras, va a ser de que el Señor nos bendiga con conocer sus misterios, sus verdades, con ir revelándonos cosas para nuestra vida personal, cosas para nuestra vida familiar, para nuestra vida laboral, para nuestra relación con las demás personas, para nuestro llamamiento, para todo, ¿no? Sé sin ninguna duda que si nosotros hacemos este proceso diario, diligente, de poder esforzarnos por tener la guía del Espíritu Santo y andar por la revelación personal, los cielos se van a abrir y vamos a sentir conexión con el Señor. Ojo, todavía no vamos a llegar a ser perfectos, pero vamos a aprender a vivir, a ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería compartir. Hasta ahora no le he puesto nombre a esa analogía que he inventado. No, pues te agradecemos, Guido, de verdad. He disfrutado mucho el poder compartir contigo, y creo que los hermanos y hermanas que están también en la transmisión lo están haciendo. Realmente, hermanos, la revelación personal es algo que necesitamos día a día, momento a momento, minuto a minuto, y es definitivamente todo un proceso, tal como la analogía que nos hizo Guido en este momento con los discos de vinilo. También debemos de limpiarnos, ¿no? Nosotros vamos a empezar a fluir si somos vasos limpios ante el Señor, y debemos esforzarnos, no ser perfectos. Segundo de Nefi 31 no nos pide ser perfectos, nos pide que perseveremos hasta el fin, de que día a día nos arrepintamos y de que nos esforcemos, porque pues si nos pidieran perfección, ni uno calificaría. Definitivamente ese es el trabajo que tenemos. Ya tenemos también, perdonando la redundancia, más técnicas, tips para poder recibir la influencia del Espíritu y las respuestas que Dios nos quiere dar. Hermanos, este fue un podcast en Camino a Emaús con Guido Peláez. Antes de darle las palabras finales a aquellos hermanos, porque acá hay muchos, ¿no?, que gusten del buen rock, pueden seguirlo en su canal, que pueden seguir en su canal ahora en la despedida, que él nos invite a su canal también. Y bueno, Guido, unas palabras finales para los hermanos y hermanas, esperando que esta no sea la única vez que nos honras con tu presencia, ¿no? Es que has invitado por otras ocasiones. Bueno, gracias, Emanuel, creo que sí. Ha estado bastante entretenida la charla, ni hemos sentido, creo, el tiempo. Ajá. Sí, cuando gustes, yo bastante interesado, de verdad siempre me ha apasionado las escrituras, desde que las encontré a los 14 años me ha gustado estudiarlas. La época de seminarios también para mí fue una época, una etapa dorada en mi vida,
que me ayudó bastante a cimentar mi testimonio, sobre todo del Salvador Jesucristo, ¿no? De que esta era la iglesia de Jesucristo. Bueno, sobre este tema, sobre el Espíritu Santo y la revelación personal, podríamos hablar horas de horas, porque hay el sermón en la última cena, en Juan, cuando Jesucristo les enseña sobre el Espíritu Santo, y ahí podemos encontrar bastantes pasajes sobre la función del Espíritu Santo y el Espíritu de revelación, en segundo Nefi también. Y yo les invito también a que puedan estudiar el libro de Hechos, ¿no? En el libro de Hechos, yo leí por ahí un manual de instituto que también podría llamarse, ¿no? La historia de cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles en los primeros días de la iglesia, ¿no? Porque ahí está lleno de pasajes de cómo los apóstoles siguieron la guía del Espíritu Santo para dirigir la iglesia del Señor cuando el Señor ya no estaba con ellos, ¿no? Y sé que este miembro de la Trinidad es un ser real, ¿no? Así como el Padre y el Hijo lo son, que Él realmente nos susurra, nos habla, nos enseña, nos instruye, nos ilumina a medida que nosotros nos esforzamos por aceptar su guía y consejo, y que justamente lo que hace es testificarnos de la voz de Dios, la voz de Jesucristo, nos testifica de la divinidad de ellos, ¿no? Cuán importante es que en estos días de tanta tribulación podamos aprender a ser guiados por la influencia del Espíritu Santo, porque finalmente es lo que nos va a ayudar a poder seguir por el sendero correcto, ¿no? Bueno, mi testimonio es ese. Sé que Dios, Jesucristo existen, y el Espíritu Santo también, y que su función es ayudarnos y orientarnos a toda la verdad que justamente viene de ellos, ¿no? De nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. Muchas gracias, Guido. La verdad que he disfrutado mucho esta tertulia contigo, con los hermanos y hermanas que están en estos momentos viendo. Gracias a todos por dejarnos entrar en sus hogares, en sus corazones. Hermanos y hermanas, volveremos a invitar a Guido para disertar otros temas que nos importan a todos. El conocimiento que obtengamos en esta vida se levantará con nosotros más allá, y eso es lo que nosotros debemos de buscar de una manera sana y de fuentes fidedignas, de fuentes que el Señor nos habilita. Sigamos en este camino de la mano de Jesucristo. De repente no lo vemos, pero sentimos su enseñanza, sentimos su amor. Sigamos juntos con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Yo soy tu hermano Manuel, siempre por la señal de Canal La Manita. Un abrazo a Guido Peláez y a toda la familia allá en Arequipa, Perú, y gracias por estar aquí. Bueno, sigamos caminando, sigamos paso a paso, recibiendo lo que Dios nos quiere dar en este camino a Emaús. Chao, chao.